¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hablar acerca de las emociones. ¿Por qué necesitamos saber cuál es el objetivo de las emociones? Yo me he encontrado en estos años de terapia acompañando a muchas personas en el camino de la recuperación y del contacto con su historia y del contacto con por qué les pasa lo que les pasa y de los patrones que van repitiendo tanto en lo laboral como en lo familiar como en las relaciones de pareja. Me he encontrado con que muchas personas tienen mucho miedo a contactar con las emociones porque sienten que no saben qué van a hacer con ellas. Esto es muy lógico porque cuando somos niños, en general, no hemos tenido una educación emocional en la que se nos diga que tenemos que esperar y sobre todo tampoco se nos enseña cómo manejar este tipo de emociones. Entonces la gente empieza a hacer bloqueos, empieza a no querer contactar, empieza a evadir las emociones y de aquí puedes estar contactando con otras cosas que son más perjudiciales que en realidad la parte emocional. ¿A qué me refiero? Que algunas personas, por ejemplo, para evitar la tristeza, ya sea que se vuelvan workahólicos o que se vuelvan adictos al sexo, que se vuelvan adictos a alguna droga, al trabajo, a distraerse, a no contactar, a hacer ejercicio. O sea, hay miles de consecuencias por el hecho de no querer contactar con las emociones. Y entonces nos vamos autocontando esta historia, no solo de que no sé qué hacer con mi miedo, con mi enojo, con mi tristeza, sino también es como tengo que evitar en la medida de lo posible contactar con eso porque se me va a desbordar, tengo mucho miedo a no saber cómo afrontarlo y además me va a hacer daño. Es tan paradójico que he escuchado a muchas personas decirme, Carla, es que yo no quiero contactar con la tristeza porque entonces se va a convertir en depresión. No, cariño, se convierte en depresión cuando no contactas con la tristeza, porque la tristeza, como cualquier otra emoción, es algo que se tiene que colocar afuera de nosotros para que no se vuelva una patología. O sea, esa lógica tiene lógica, pero no, o sea, va más allá del poco sentido común, porque si yo voy sumando una tristeza más otra tristeza y tengo muchas pequeñas tristezas no resueltas nunca, mi cuerpo va a tener que sacarlas de alguna manera, mi psique va a tener que sacarlas de alguna manera y la manera en la que las saca es con la depresión. En el caso del enojo, si yo en lugar de agarrar la energía del enojo, que el enojo es, o sea, nos da energía para tener claridad mental para poder resolver de otra manera con mucho más impulso los problemas. Pero si yo me voy reprimiendo, claro que voy a hacer un olla express que cuando en algún momento algo se me vaya de las manos o cuando ya esté hasta el tope, voy a explotar y voy a explotar de la peor manera. Y entonces pensamos, no es que yo no me enojo, pero cuando me enojo, sí, cariño, pero podríamos evitar que te super enojes si pudieras saber qué hacer en cierto momento con estas emociones que estás acumulando, que estás guardando y que tu cuerpo, por supuesto, que ya no quiere dentro de sí. Entonces, debemos de saber que las emociones tienen que ver primero con pensamientos. Carla, pero es que ¿por qué yo me siento súper triste si no estoy pensando en nada en particular? Ok, en este momento no estás pensando en nada en particular, pero si tú ya tienes muchísimos años con una tristeza profunda, o si tú ya tienes muchos años siendo iracundo, o si tú ya tienes muchos años siendo miedosa o miedoso, eso se generó por una creencia limitante, es decir, por un pensamiento, que a lo mejor no lo originaste tú, que a lo mejor lo originó algún comentario de algún cuidador, algún evento en tu niñez, algo que detonó que tú tuvieras una creencia negativa. Entonces tú empezaste a dar por hecho que tú eres iracundo, que tú eres miedosa o que tú eres una persona que todo el tiempo está triste. Todas las emociones primero se generan con un pensamiento, porque así actúa nuestro cerebro, manda estas señales bioquímicas en todo el cuerpo y cuando nosotros no sabemos pensar y cuando nosotros pensamos todo el tiempo en términos de tristeza, enojo y miedo, nuestro cuerpo va a reaccionar a eso. Si tú ya tienes muchos años estando triste o muchos años siendo iracundo o muchos años con temor, eso hay que revisar en dónde surgió, cuándo fue la primera vez que lo empezaste a sentir o en qué época lo empezaste a sentir para que tú puedas comprobar cuál es la creencia negativa que esto te generó. Una vez que compruebes la creencia negativa que esto te generó, quiero que mires las herramientas que tenías en ese momento del origen. Por ejemplo, si yo empecé a ser temerosa o miedosa un día cuando estaba en peligro, tenía 6 años, pero entonces yo pensaba que me podía morir o porque alguien me amenazó, o porque estaba en riesgo mi vida o porque me quisieron robar o porque lo que sea,
Y entonces yo generé la creencia negativa de que yo no me puedo defender. Y si aún así de adulto te sigues trayendo esta creencia negativa, por supuesto que vas a enfrentar la vida desde el miedo. Este mismo ejercicio quiero que lo hagas, esta misma reflexión, este mismo caminito reflexivo, quiero que lo hagas con la tristeza y con el enojo si es que eres una persona que más bien tiene estas emociones. Ahora, una vez que tú ya puedas mirar cuál fue la creencia negativa que esto se generó, ahora sí hay que ver que en ese momento de niño o de niña tú no tenías herramientas ni estrategias para superar eso. A ti nadie te dijo, ¿sabes qué? Ya no estás en peligro. Con el enojo lo que tienes que hacer es hablarlo. En lugar de estarlo acumulando, manifiéstalo. En lugar de actuarlo como los niños hacen, porque los niños actúan su enojo con el berrinche o con la pataleta o con el súper enojo, lo puedes manifestar, tienes que aprender a pedir, tienes que aprender a ser asertivo. Ahora que eres adulto, ¿cómo puedes empezar a utilizar esto a tu favor? Porque las emociones no están ahí para hacernos daño, las emociones están ahí para indicarnos que hay algo que tenemos que aprender a realizar. En el caso del enojo, tengo que dejar de actuar el enojo para comenzar a hablar asertivamente, de a poquitos, cada vez que algo me vaya molestando. Y asertivamente significa, cuando tú haces esto, yo lo interpreto como tal y entonces eso me hace sentir. Y no es que tú cuando haces porque tú es tu culpa y entonces tú no deberías de estar haciendo esto porque si no, no me vas a hacer feliz, porque si no me... No, es dejar de señalar al otro para comenzar a mirar que lo que el otro puede estar haciendo nos puede estar llevando a nuestra herida y lo podemos estar interpretando desde ahí. Este mismo ejercicio con la tristeza y con el miedo. Ahora, ya eres un adulto, ya estás a cargo, ya no puedes pensar que tus emociones están por encima de ti. Ya no puedes seguir dejando que tus emociones te dominen. Tienes que darte cuenta que no estás haciendo la reflexión de que estas emociones están ahí para indicarte algo y de que no te estás haciendo cargo de ese algo. El aprendizaje está en nuestro cuerpo, la información está en nuestro cuerpo y tienes una tarea enorme y una responsabilidad enorme, pero sobre todo una enorme oportunidad de conocerte más a profundidad si logras escuchar tus emociones y sentirlas, porque tú estás ahí para ti. No pasa nada si tienes tristeza, enojo y miedo y te quedas, te colocas un momento, incluso en soledad, en tu cuarto, en la noche, en tu cama, para sentirlas y mirar que no te van a destruir, que no te van a arrasar, que al contrario, si las permites fluir y si permites manifestarte, entonces es mucho más probable que no se queden incrustadas en tu vida y que no te estén haciendo actuar de modos muy, muy explosivos o muy irracionales o poco asertivos. Entonces, las emociones, te lo repito, no están ahí para lastimarte, son un área de oportunidad, son la puerta de acceso al autoconocimiento. Aprovéchalas. Para todas las personas que están en ruptura, justamente el diario de la heroína, que es el viaje de sanación para la ruptura amorosa, que es mi diario, el diario que hice exclusivamente para las personas que terminaron una separación, hace este acompañamiento, porque hay una parte de este diario en la que todos los días tienes que poner cómo están tus sentimientos, cuáles son los pensamientos y las emociones. Les quiero hacer un video para presentarles todo el contenido del diario para todas aquellas personas que están pasando por una ruptura. Por lo pronto, contacta con tus emociones, obsérvalas, gestiónalas y deja de huirles. Por favor.